Trocar que tú debes tener presente sí o sí, inicialmente es el de la cámara. Y el de la cámara debe ir dirigido al centro de atención de la cirugía. Considero que si hay alguna complicación, algo, debo acceder rápidamente al espacio. Entonces el flex lo utilizo más que todo si es que me toca hacer una conversión a una cirugía abierta. Cuando uno está empezando, uno tiende a profundizarse completamente y muchas de esas veces lo que está haciendo uno es irse por detrás del riñón inclusive. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Soy Estefanía Celis, uróloga oncóloga, y hoy vamos a hablar sobre la paroscopia urológica, pero sin nada de teoría, nada de diapositivas, sino lo que realmente sucede en una sala de cirugía, desde cómo manejar el neumo hasta qué sutura usar en una nefrectomía parcial. Y para esto me acompaña hoy el doctor Rafael Clavijo. Él es urólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, fellow en endourología y cirugía robótica de la Sociedad de Endourología y tiene amplia experiencia en la paroscopia y robótica. También es el actual tesorero de nuestra querida sociedad. Bienvenido, doctor Clavijo. Doctora Celis, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí compartiendo este tema que de verdad me apasiona y quisiera que todos de verdad supieran esos tips, o como dicen mis residentes, los clavitips, que los ha llevado a un buen resultado. Sí, varios somos herederos de los Clavitips y le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación, doctor Clavijo. Para empezar, quisiera que este podcast sea como una charla entre nosotros con esos tips que no salen en los libros, pero que pueden marcar la diferencia en una cirugía. De acuerdo. Entonces, empecemos por lo básico, que es lo que siempre genera discusión. La primera pregunta sería, ¿qué técnica prefiere para el acceso inicial? ¿Técnica abierta o con aguja de Verres? ¿Y por qué? Bueno, bien, en realidad uso los dos. Técnica abierta, Jason, básicamente cuando son pacientes que han tenido cirugías previas, que hay sospecha de muchas adherencias peritoneales, prefiero utilizar definitivamente una técnica abierta. En pacientes que son delgados, que no han tenido cirugías previas, definitivamente el Verres es una fabulosa opción. En tracto urinario superior para riñón, pieloplastia, generalmente utilizo siempre técnica abierta, pero para prostatectomía o cirugías del tracto urinario inferior, cualquiera de las dos, dependiendo pues de la situación que acabo de mencionar. Las dos son muy seguras, ya está muy confirmado ello. Entonces, nada, es aprender a hacer las dos técnicas, que deben aprenderse a hacer las dos. No en todos lados está disponible la aguja de Verres, entonces la técnica abierta definitivamente es la mejor opción si es que está iniciando. Ok, listo. ¿Y cuál sería como ese tip de oro que usted nos diría para poner el primer trocar sin accidentes? Separar la pared abdominal. Definitivamente separar la pared abdominal, ya sea con las manos, con alguna sutura a nivel de la fascia, si es aguja de Verres, entonces poner los puntos de la fascia, hacer una tracción y acceder a la aguja de Verres. Recordar que la aguja de Verres tiene 2 clics, entonces el primer clic pasa a la fascia, el segundo clic pasa al peritoneo. Siempre asegurarse con inyectar un poquito de agua. Si el agua se va, ya está seguro que uno está en el espacio en una parte segura. Y muy importante la parte del neumoperitoneo en la aguja de Verres, por ejemplo. Cuando uno lo conecta y si el neumoperitoneo de una vez, ¡pum!, se subió a 20, 30, no estamos en el espacio. Estamos en un espacio pequeño, o sea, definitivamente no estamos dentro del peritoneo. Exactamente, o puede ser dentro de un asa intestinal inclusive. Okay. Entonces siempre asegurarse que cuando uno comience ese peritoneo sea bajo, debe comenzar en 1 o 2 aproximadamente, y si estás ahí, definitivamente estamos en el espacio. Con la técnica abierta, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque uno está viendo definitivamente el espacio ya peritoneal, entonces poder acceder. Yo nunca pongo el punzón. El punzón. Cuando es una técnica abierta, yo introduzco el trocar sin el punzón, definitivamente. No recomiendo mucho lo que son los OptiView, que son aquellos dispositivos que con la cámara uno va accediendo, dado que controlar la fuerza con esos dispositivos a veces es difícil. Entonces, si hay una fuerza excesiva, podemos tener alguna lesión, ya sea vascular, intestinal. No lo recomiendo mucho, pero es un dispositivo que también está disponible eventualmente.
Sí, sí lo he visto. Bueno, y una vez usted está adentro, ¿qué presión maneja para el neumo y por qué? ¿Y en qué momento decide subir o bajar esa presión? Inicialmente entramos con un neumo entre 12 y 15 aproximadamente, para que tenga un espacio aceptable para la inserción de los trócares, sin mayor riesgo de lesiones intestinales. Pero una vez entramos, posicionamos todos los trócares, yo tiendo a bajar. El COVID cambió mucho mi práctica, porque con en la parte de pandemia y el COVID empezamos a utilizar neumos más bajos, entre 8 y 10 inclusive. Lo normal es que se utilice entre 10 y 12 aproximadamente, pero entre más bajo el neumo va a tener muchos menos cambios a nivel de la parte fisiológica, a nivel cardiovascular, a nivel de la parte respiratoria. Entonces el anestesiólogo va a agradecer eso también, y el paciente claramente lo va a agradecer. Entre más bajo el neumo lo puedas tener, mucho mejor. ¿En qué casos aumentamos el neumoperitoneo? En casos de algún sangrado venoso que queramos controlar, no arterial. El arterial no se controla subiendo el neumoperitoneo, solamente el sangrado venoso. Si ocluye la parte venosa y puedes controlar la parte vascular fácilmente, pero en general utilizamos lo más bajo posible. Pienso que uno de los errores más comunes que cometemos al principio cuando empezamos a hacer la paroscopia es posicionar mal los trócares desde el principio. Entonces, ¿cuáles son esos tips que usted tiene respecto a la distancia y la geometría para poner bien los trócares desde el principio y tener una buena triangulación? Bueno, el trócar que tú debes tener presente sí o sí inicialmente es el de la cámara. Y el de la cámara debe ir dirigido al centro de atención de la cirugía. Pongamos un ejemplo de una nefrectomía. El centro de atención de la cámara va a ser el hilo renal. Entonces la cámara debe estar lo más al frente que puedas del hilo renal, básicamente. Ese va a ser el primer punto. Yo cómo tomo esa referencia, revisando las imágenes, ver a nivel costal a qué nivel puede estar aproximadamente. Lo vas a encontrar aproximadamente entre la 11 y la 12 arco costal aproximadamente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es medirme mi mano. Yo tengo mi mano medida. Yo sé que mi mano mide de acá a acá 10 centímetros. Entonces yo utilizo mi mano como una regla. Mis residentes van a saber que a veces usan la mano, pero cuando les pregunto por qué están utilizando la mano, pues porque usted lo hace así. Yo lo hago así porque yo tengo mi mano medida. Entonces, ¿qué les digo? Si lo quiere hacer así, mídase la mano. Realmente vea cuánto mide. Yo sé que esto mide 10, esto mide 8 y así voy tomando. Entonces, ¿qué hago yo? Posiciono mi mano por debajo de la costilla 12, me subo una costilla y ahí ya son los 10. Yo generalmente no accedo por la parte umbilical para tracto urinario superior, sino terminando el recto abdominal. Hay mucha menos grasa, el músculo está muy accesible, entonces para el cierre también es más fácil y ahí es donde hago mi primera incisión. Posteriormente, en esa primera incisión, ese puerto de la cámara se convierte en el punto de referencia. Y una vez ya insuflado, entonces se separa ese arco costal de la pared abdominal de la reja costal y generalmente a 10 centímetros es donde empiezo a poner 10 centímetros a partir de la cámara, 10 centímetros a partir de la cámara en un ángulo de triangulación. Muy importante la ergonomía, definitivamente. En cuanto a la ergonomía, debe estar presente que hay muchas lesiones, no solamente del paciente a nivel neurológico, también del cirujano. Entonces uno mismo debe cuidarse. Si uno no se cuida, vas a terminar tu carrera muy rápido porque vas a estar con alguna lesión vascular, alguna lesión articular, inclusive, entonces para tener eso presente también. Ok, cuando uno de esos trócares nos queda mal puesto, porque medimos mal, porque se movió cuando hicimos la marcación del trócalo o lo que sea, ¿usted qué hace? ¿Usted continúa y se adapta a ese trócar que quedó mal triangulado o pone otro? Inicialmente evalúo qué tan cómodo o no queda. La mayoría de veces no queda cómodo, queda peligroso inclusive, entonces no tengan miedo, vuelvan a posicionarlo, indiscutiblemente. Ese es mi consejo. Volviendo a lo de la ergonomía, ¿usted tiene alguna recomendación respecto a la altura de la mesa o el ángulo en el que pongamos el monitor para evitar fatiga y esas lesiones musculares de las que hablamos? Absolutamente, el monitor debe estar siempre a la altura de los ojos del cirujano, indiscutiblemente. Y la posición de la mesa es donde los trócares, en cuanto a los codos, quedan un ángulo de 90 grados. Ahí vas a trabajar muy cómodo, básicamente. Si quedas muy enmesado, que llamamos,
o la mesa queda muy alta, entonces vamos a trabajar para arriba, vas a tener lesiones a nivel articular, a nivel nervioso, y va a ser grave. No se va a ver en un evento cercano, pero sí a futuro. Entonces uno mismo como cirujano también debe cuidarse. Obviamente el paciente es lo primero, pero uno debe cuidarse para poder cuidar al paciente. En cuanto a cuidar el paciente, ¿usted usa rollo axilar o los acuesta sobre la escápula? ¿Cómo le gusta hacerlo? No, yo utilizo rollo axilar, indiscutiblemente utilizo también protección a nivel de las rodillas, a nivel de los tobillos, que el pie no quede caído. Entonces siempre lo primero es verificar que la posición de los pacientes quede adecuado, que no queden puntos de presión, si hay algún punto de presión importante, ponerle también protecciones a nivel de ello, porque a veces son cirugías prolongadas. A veces hay cirugías muy fáciles, como otras veces hay cirugías muy prolongadas, entonces debemos tener esto en consideración. ¿Y les pone flex o la cama derecha? El flex yo inicialmente lo ponía porque así lo aprendí, después aprendí que no era tan necesario poner el flex, sin embargo yo le sigo poniendo flex. ¿Por qué? Porque yo siempre considero que si hay alguna complicación, algo, debo acceder rápidamente al espacio. Okay. Entonces el flex lo utilizo más que todo si es que me toca hacer una conversión a cirugía abierta. Yo hago cirugía transperitoneal, por lo tanto el espacio es anterior, ¿sí? El flex entonces en esos casos no ayuda tanto porque el neumoperitoneo amplía el abdomen, ¿sí? Pero sí me gusta tenerlo con el fin de si en algún momento tengo que hacer una conversión a cirugía abierta, ya esté el paciente en posición para ello. Entonces vamos a hablar un poquito así como de las cirugías más comunes para tips específicos de cada una. Y la primera entonces sería la nefrectomía radical. Entonces, como le pregunté, vuelvo a preguntar cómo le gusta posicionar al paciente y por dónde inicia la disección cuando ya ha accedido con los trócares. El paciente a mí me gusta posicionarlo en ángulo de 90 grados, se puede incluso hasta 70 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque al momento de acceder, que es lo primero que yo hago, es bajar el colon. El colon tiende a bajar realmente. En 70 grados sigue uno peleando con el colon, que bájelo, entonces se sube y bájelo. En 90 grados tiende a bajar completamente porque se cae por su propio peso. Entonces yo personalmente utilizo un ángulo de 90 grados, con el flex, como lo acabo de mencionar, vigilando todas las zonas de presión, con el rollo axilar, todo ello. Y la cama, los monitores, absolutamente todo, incluso la lámpara, la cialítica, la acomodo yo como cirujano. No le estoy pidiendo al auxiliar ni al anestesiólogo, que me da una pena terrible pedirle al anestesiólogo que me está acomodando las cosas. Entonces, desde antes, yo hago una planificación de todo ello, ¿sí? Para yo estar seguro que vaya a estar completamente cómodo en cuanto al acto quirúrgico. Y entonces ya bajando el colon, ahí ya seguimos con el resto de la cirugía. ¿Y usted baja el colon bien pegado arriba a la línea de Tolt o se pega al borde del colon? Yo aprendí estas cirugías por colores, lo debo decir. Entonces tú vas a ver que hay un pedazo más delgado o más claro que no es grasa. Ese es el punto, la diferencia entre la grasa y lo más delgadito, esa es la línea que uno debe acceder, básicamente, que es más o menos sobre la línea de Toll, tal cual. Es importante saber, y así lo enseño, es que debe ser como una cebolla, capa por capa. Cuando uno está empezando, uno tiende a profundizarse completamente y muchas de esas veces lo que está haciendo uno es irse por detrás del riñón inclusive. Entonces cuando ya encuentra el plano, el riñón está completamente caído. Uh-huh. Y si uno quiere definitivamente mirar la parte importante en una nefrectomía, que es ir al ilio, por ejemplo, si está el riñón caído, ya vas a perder una mano, porque todo el tiempo va a estar levantándose ese riñón para tratar de acceder y vas a estar trabajando solo con una mano. Entonces, ir por capas, ir encontrando el plano para no hacer que el riñón se caiga porque te fuiste muy profundo inicialmente. O muy posterior, ¿cierto? Exactamente. Respecto a los momentos como tensos de la cirugía, ya dijimos que el más importante siempre es el ilio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su tip para encontrarlo rápido y para controlarlo con seguridad? Bueno, a mí me encanta el término que no sé si existe en los libros o no, me lo inventé, no tengo ni idea. Le digo el plano posterior. Y el plano posterior es identificando el uréter, identificando el psoas, identificando la vena gonadal. Lo que yo hago es levanto el uréter,
visualizo el psoas y me voy entre el uréter y la vena gonadal avanzando hacia cefálico, hacia la cabeza. Ese es un plano que es muy, pero muy seguro, no hay estructuras de peligro, no hay estructuras de grandes vasos. Entonces, disecando por ese plano, sí o sí, va a llegar al hilo renal, de una forma lo más segura posible. Entonces, nunca se olviden de ese plano posterior cuando estén avanzando, o iniciando, perdón. Ya cuando tengan más experiencia en la parte de la paroscopia, posiblemente ya van a poder acceder al hilo renal inmediatamente, sabiendo la posición, estudiando las imágenes, pero casi que siempre me voy por el plano posterior, que lo llamaría. Levantando el uréter llega hasta el ilio. ¿Y Levantando con el qué lo uréter. controla? ¿Usa hemologs? ¿Usa sutura mecánica? Los hemolog los utilizo cuando son vasos hasta de 10 milímetros. Básicamente es un dispositivo muy seguro el hemolog, claramente clampeando en lo posible siempre la arteria, primero. Las suturas vasculares o las mecánicas, perdón, cuando las utilizo, cuando son arterias muy cortas, ahí las utilizo. Cuando son procesos inflamatorios muy severos, que no se puede realmente hacer una disección clara del hilo renal, entonces prefiero hacer un plano para que la sutura mecánica entre y podamos controlar la parte vascular. En esos casos de adherencias, de fibrosis, también utilizo la sutura mecánica, pero los hemólogos en realidad es casi que mi forma de clampear o de controlar la hemostasia. ¿Qué tipo de sutura mecánica usa? ¿Qué color? ¿Qué número? Es la sutura vascular, es la dorada. Generalmente utilizo la sutura Echelon, hablando de alguna marca, pero también existe la Endogía, posiblemente. Me gustan mucho las suturas que son automáticas. ¿Por qué razón? Porque la sutura automática la puedo controlar uno solo como cirujano. Las otras suturas que son manuales generalmente requieren más de una persona para accederlas. No es tan fácil, no es tan cómodo y pueden ser algo inseguras algunas veces. Toca aprenderla a manejar. No quiere decir, y no estoy diciendo que no las utilicen, pero hay que aprender a utilizarla antes de aplicarla. Estas suturas que son electrónicas o con la pila, básicamente son muy fáciles de utilizar, son muy seguras. Y cuando yo hice mi práctica de la paroscopia, recuerdo que estos dispositivos los reutilizaban y se trababan un montón. Entonces, no me ha vuelto a pasar, pero mi recomendación es no reutilicen este tipo de suturas. Siguiendo en el ilio, ¿en qué momento usted sube la presión del neumo para ganar campo o para reducir sangrado? Casi que nunca, la verdad, casi que nunca, a menos que haya una lesión evidente vascular a nivel venoso, lo repito, con el fin de hacer un control vascular rápido. Pero usualmente no cambio el neumoperitoneo a menos que sea una nefrectomía parcial. Sí, pero en nefrectomías radicales, nefrectomías simples, la constancia del neumoperitoneo casi que sigue igual. Ahora, si se detecta alguna lesión vascular en una nefrectomía parcial, por ejemplo, ¿yo qué hago? Pongo más trócares eventualmente. Lo que hago es parar el sangrado, ya sea con una pinza, una grasper, pongo trócares mientras logro pasar una sutura y poder hacer una sutura. Entonces, tampoco les dé miedo poner los trócares que sean necesarios para poder avanzar sobre la cirugía con el beneficio también de la mínima invasión, ¿bien? Que es un paso anterior a pensar en una conversión a una cirugía abierta, por ejemplo. Entonces hay mecanismos para ello, dentro de ello pues aumentar el neumoperitoneo es uno de ellos, pero colocar los trócares necesarios que se requieran para poder cumplir en cuanto a esa parte vascular también. Quisiera mencionar que antes de llegar al ilio, uno siempre debe preparar el espacio, definitivamente. Uno no debe llegar al ilio sin tener un espacio amplio para poder continuar. ¿A qué voy? Del lado izquierdo, por ejemplo, luxar muy bien el vaso. Del lado derecho, si el hígado está estorbando, levantarlo con una pinza accesoria también. Entonces, siempre tener un espacio muy bien preparado antes de llegar a la zona de peligro. Básicamente, siempre reconocer los reparos anatómicos, lo que yo le llamo, revise sus enemigos, reconozca sus enemigos, para que siempre los tenga presentes y nunca le va a pasar nada. Sería como uno de los consejos adicionales.
Y en ese sentido, ¿cómo decide usted o en qué momento decide si vale la pena seguir insistiendo por la paroscopia o convertir un paciente y abrirlo? Aquí afortunadamente siempre trabajo en equipo, siempre. Entonces, si en algún momento, no sé, quedo bloqueado, no sé qué hacer, siempre trabajo con un par que está teniendo la cabeza un poco más fría y muchas de las veces que yo no puedo resolver, el par puede resolver. Pero ya definitivamente cuando hay una lesión muy evidente vascular que no se pueda corregir, no les dé miedo. Iniciando, y todavía lo hago, yo siempre tengo una caja de cirugía abierta en la sala, en la sala. Entonces no es esperar que pase la complicación para pedir la caja de cirugía abierta, sino siempre ténganla. ¿No? Casi que nunca se va a abrir, pero siempre ténganla porque no sabe uno cuándo salta la liebre. ¿Sí? Entonces ante esas situaciones siempre es importante hacerlo. Ahora, pensar en convertir a un paciente no lo consideren como un fracaso, considérenlo como un criterio, en realidad. Muchas veces uno como médico piensa que porque convirtió a un paciente está fracasando en su cirugía. No, siempre deben pensar en la seguridad del paciente, entonces es una forma de criterio, más no un fracaso. Ok, perfecto, bueno. Ya que mencionó la nefrectomía parcial, hablemos un poquito de eso y cómo decide usted a qué tumores les hace isquemia y a qué tumores no les hace isquemia. Lo más fácil, bueno, lo primero es, como laparoscopista, uno debe hacer nefrectomías parciales cuando tenga una curva de aprendizaje ya muy adquirida. No son las cirugías para comenzar la laparoscopia, indiscutiblemente, pero ya después de un tiempo, con la habilidad, con la parte de sutura intracorpórea, claramente es un procedimiento a realizar. En cuanto a la isquemia, las lesiones que son exofíticas, definitivamente no les estoy haciendo isquemia, casi que ninguna les estoy haciendo isquemia, a menos que el área que quede expuesta sea muy cruenta, muy amplia, o sea una lesión endofítica mayor del 50%, que sé que va a sangrar, y tengo que asegurar hacer esa reconstrucción a nivel de la parte, ya sea el sistema colector o el parénquima mismo. Pero generalmente no utilizo la isquemia. Ahí utilizamos eventualmente otros mecanismos como qué, estar en trabajo continuo con el anestesiólogo. Yo lo que hago es pido que bajen la tensión arterial media por debajo de 60. Son de los casos que eventualmente sí pido aumentar el neumoperitoneo entre 15 a 20 por un tiempo no mayor a unos 10 a 15 minutos. Recordar que eso también va a tener implicaciones a nivel hemodinámico del paciente, pero con esas medidas el sangrado se controla muchísimo. Lo otro es la succión. El que esté ayudando debe saber, porque realmente cuando sangra, pues en la mente, ¿qué piensa uno? Debe succionar para poder ver. Es todo lo contrario, no succione, porque entre más succione, se baja la presión y más sangre. Entonces, solamente succionar cuando sea muy necesario para pasar un punto, para hacer un corte, básicamente eso como Entonces, los en tips. esos casos, ¿usa qué? ¿Irrigación? Se puede ¿Para utilizar ver? irrigación, exactamente, o succionar directamente sobre la piscina, que llamamos, donde está ese charco, succionar sobre la piscina, no que la cánula de succión quede por fuera de esa piscina porque se va a absorber absolutamente todo el peritoneo y todo lo que estamos ganando con las otras medidas lo estamos perdiendo con una Con la succión. succión. Y la succión que sea intermitente, obviamente. Succionar, soltar, soltar. Ok, ya teniendo como esto en la mente, tengo un paciente que le acaba de quitar un tumor renal, está sangrando. ¿Usted a una nefrectomía parcial entra con 3 trócares o entra con uno adicional siempre para tener una posibilidad de succionar? Yo en una frectomía parcial entro con, si es del lado izquierdo, 3 trócares de 10, 10, 12, todos. ¿Con qué fin? Con pasar suturas por cualquier lado, la cámara por cualquier lado, con gasas, hemolox, por cualquier lado. Y al momento de hacerle el corte, sí pongo un cuarto trócar para la succión del ayudante. Bien, básicamente. ¿En dónde lo pone? Lo pongo al frente o visto a la cámara. Y la razón de ello es porque ¿Como paralelo a la cámara? como
¿Arriba de la cámara? Arriba de la cámara, en la misma línea de la cámara, ahí la pongo. La razón de ello es porque no me va a estorbar para nada en mis movimientos de la triangulación. Y en las refractomías parciales siempre les dejo dren, siempre les dejo dren. Entonces cuando yo hago y paso la pinza de la cámara a ese troca de accesorio, pasa derecho. No tengo que estar peleando para hacerlo. Y puedo dejar el dren por el troca de accesorio, que ese sí es de 5. Es el único de 5 que pongo. Ah, bueno, listo, perfecto. Y bueno, cuando hace isquemia, usted me dice que en principio no usa mucha isquemia, pero cuando la usa, ¿con qué la hace? ¿Con Bulldogs, con Satinsky? ¿Qué instrumentos usa para hacer este tipo de isquemia? Utilizo los Bulldogs laparoscópicos. Las pinzas de Satinsky no las recomiendo. No las recomiendo porque hay una experiencia ajena, no mía. Pero la pinza de Satinsky queda por fuera del campo operatorio. Y en esa experiencia ajena, alguien se tropezó con esa Satinsky y rompió el hilio renal. Entonces, desde que escuché esa historia, yo jamás he utilizado Satinsky, me parecen peligrosas si es que pasa algún accidente de estos o que el paciente se movió eventualmente, porque ha pasado. El paciente se puede despertar. Y si se choca la Satinsky con algún elemento, puede literalmente romper el hilio y eso es una catástrofe. Ok. ¿Y si no tenemos Bulldogs? Están los de Rommel, básicamente. Es muy fácil de acceder con Bessel Loops, se puede poner una sonda Nelaton y se hace una presión mecánica con ello, que son muy efectivos realmente. Entonces es otra de las alternativas, básicamente. Entonces ya hicimos la enucleación del tumor, sacamos el tumor, controlamos el sangrado, definimos la isquemia. ¿Cómo cierra usted ese parénquima renal cruento del que hablábamos ahorita? ¿Le hace un plano, le hace 2 planos? ¿Qué suturas usa? Yo utilizo 2 planos, generalmente. Utilizo suturas barbadas en lo posible. La primera de ellas... ¿De qué número? 3 ceros, del Biloc, que es mi preferencia. Y siempre anudo un hemoloc en el cabo distal de la sutura. Eso con el fin de no tener que anudar, primero. Y 2, hace un muy buen agarre a nivel del parénquima sin romperlo. Entonces siempre anudo los hemolocs ahí. Y la primera sutura la hago a nivel interno. Inicio desde afuera hacia adentro y después solamente 1 o 2 líneas internas o la que se necesiten, haciendo una reconstrucción pensando que eventualmente el sistema colector pueda estar comprometido, cerrando ello. Utilizo una sutura pequeña, siendo que si utilizo una CT1 es muy difícil de controlar en espacios reducidos. Entonces la sutura pequeña definitivamente me permite hacer esa línea interna. Ya completado eso, utilizo una segunda sutura, un Biloc también, 2 ceros, pero con aguja grande, un CT1. Lo que hago es también con el hemoloc, lo paso del parénquima a parénquima, hemoloc, y lo devuelvo posteriormente. ¿Por qué razón? La vasculatura del riñón va así. Lo que yo pretendo es que estos son vasos, digamos que estos son los vasos. Lo que quiero hacer es presión. Entonces paso de un lado al otro, presiono, lo devuelvo, sigo presionando. Si yo lo cierro en este sentido, esos vasos van a quedar simplemente libres. Puede que pasaste por acá y nunca cogiste los vasos. Entonces esa es la idea, hacerlo de esa forma, de ir, volver, siempre fijando con hemolocs cada paso. Bueno, entonces hablemos un poquito ahora acerca de prostatectomía. ¿Usted las hace por vía transperitoneal o extraperitoneal? Yo aprendí de las 2 formas, pero me siento mucho más cómodo haciéndolo por vía transperitoneal. El espacio es mucho más amplio. No quiere decir que vía extraperitoneal no se puede hacer, claramente se puede hacer, pero sí hay un espacio mucho más reducido. Vía extraperitoneal tiene algunas ventajas como disminución de los ilios postoperatorios, eventualmente. Pero transperitoneal me da un acceso mucho más amplio a la parte visual. Quirúrgicamente es mucho más fácil, diría yo. El espacio extraperitoneal toca hacerlo, no existe. ¿Sí? Toca hacerlo. Entonces muchas veces cuando ya está hecho y uno entra, ya el campo a veces está muy rojo. ¿Sí? Muy rojo, entonces ya empieza uno incómodo, ¿sí? O por lo menos yo. Obviamente esto va parte de la experiencia y la curva de aprendizaje.
La mayoría en mi curva de aprendizaje fueron transperitoneales, por eso las sigo haciendo así, pero no está mal hacerlas extraperitoneales definitivamente. ¿Cuáles son como los reparos anatómicos claves que debemos reconocer cuando estamos empezando la prostatectomía? Entonces, básicamente, bajar la vejiga, indiscutiblemente, y bajarla muy bien. Y el plano en donde uno debe ir cortando o bajando la vejiga es visualizando los cordones espermáticos. Uno lo primero que debe ver son los cordones espermáticos y esa es la guía para poder bajar la vejiga completamente. Si uno hace ese espacio, de ahí para adelante todo va a fluir muy bien, definitivamente. Vas a ver los vasos ilíacos, si es que obviamente la parte de la linfadenectomía va a ser realizada. Se va a ver muy bien la exposición de la próstata, lo que son la fascia periprostática, el complejo dorsal, todo eso se va a ver muy bien. Entonces el pubis, los reparos serían entonces los conductos, el pubis, bajando muy bien la vejiga y en adelante se va a ver muy bien. Como para no entrar tanto en la parte técnica de esta cirugía, porque yo creo que la prostatectomía radical por laparoscopia es una cirugía para alguien que lleve buen tiempo haciendo prostatectomía, es para alguien que tenga una buena curva, pero digamos que pienso que sí debemos hablar de una de las complicaciones más frecuentes o más complicadas de tratar en estos casos, que es la dehiscencia de la anastomosis. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes a los que se les hizo una prostatectomía radical por laparoscopia y que el drena y drena mucho y el paciente no mejora con una tracción de la sonda? Gracias por preguntar eso porque sí nos ha pasado que eventualmente se le da salida al paciente, empieza a fugar, el paciente empieza distendido, ese peritonitis ureica que llamamos y ingresa a otra institución. Obviamente como hay líquido libre a nivel del abdomen, lo primero que se hace es pensar en abrir el paciente. Y sí nos ha pasado. Abren el paciente y ven que era una pequeña anastomosis, que por ahí estaba fugando. Entonces, lo que recomendamos en esos casos es, si hay una fuga, primero, identificar si es orina. Es una de las primeras cosas a evaluar. ¿Cómo lo hacemos? Creatinina sérica, creatinina del drenaje, que es bastante certero en cuanto a ello. Si identificamos que es orina, una opción es entrar y ponerle unos catéteres ureterales directamente a nivel renal-atmosférico. Entonces pasamos los catéteres de lado y lado y lo abocamos directamente a la endoscópicamente. sonda. Endoscópicamente. Y con eso el problema se soluciona en la mayoría de veces. Si es mucho el drenaje, a pesar de eso, cambiamos el reservorio. Muchas veces utilizamos un reservorio muy pequeño, de esos de 100, que no alcanzan a evacuar efectivamente. Entonces, cuando pasa eso, quitamos ese reservorio y ponemos un cistoflow. Es mucho más efectivo para evacuar esos grandes volúmenes a nivel del peritoneo y el paciente al otro día descansa notablemente. Entonces, es considerar inicialmente la parte endoscópica, indiscutiblemente. No necesariamente toca hacer una cirugía abierta para la corrección de la anastomosis y ya con eso es darle tiempo a la sonda, básicamente, nada más. ¿Cuánto tiempo más o menos? Aproximadamente 2 semanas. Después de 2 semanas. 2 semanas. Uno pensaría en más tiempo, ¿no? En realidad no, a menos que se documente algún tipo de fístula ya documentada con cistografías, pero 2 semanas es suficiente en cuanto a ello. Bueno, ya hablamos como de las cirugías más frecuentes de la laparoscopia oncológica, pero entonces también sabemos que la laparoscopia ha revolucionado la reconstrucción. Entonces hablemos un poquitico acerca de tips en procedimientos reconstructivos como pieloplastia y reimplantes ureterales, que también son como los más frecuentes. Entonces, el primero sería, ¿qué reparos anatómicos considera usted que son claves para identificar bien y rápido la unión piel-ureteral? Así como en la nefrectomía, yo persigo el uréter. Definitivamente voy y busco el uréter, el psoas, pero aquí la clave es nunca agarrar el uréter, básicamente. Sigan el uréter, pero no pincen, no alen el uréter. Simplemente sigan la línea del uréter llegando. Y mi consejo siempre es, piensen que hay un vaso polar. Siempre piensen que hay un vaso polar. Dado que en ese seguimiento del uréter uno tiende a ir cortando y cuando se da cuenta, el vaso polar lo cortamos. Claramente no es la idea de la cirugía. Muchas veces en las imágenes no se logra detectar, se sospecha claramente, pero no se logra ver esos vasos polares. Mi consejo es siempre piensen que hay un vaso polar y hagan esa disección por capas, lento. No cortes gruesos, cortes cortos, estar seguro qué es lo que está cortando
Y una vez identificada esa unión, identifique la causa entonces de la estrechez. Muchas veces solamente viéndola desde afuera se ve el cambio del calibre, y ante eso ya proceder pues con la piloplastia en sí. Ya que hablamos de fugas en la paroscopía de próstata, también aquí, ¿qué tips tiene usted para ayudarnos a evitar fugas o estrecheces tardías en esas piloplastias? Importante identificar la posición en que se hace la anastomosis, que el uréter no quede torcido, básicamente. Recordar que el paciente está en una posición que no es la anatómica, está en una posición ya sea en decúbito lateral a 90 grados o 70 grados, entonces identificar realmente dónde queda el punto más declive, y asimismo el uréter, dónde es la parte medial, la parte lateral, para así entonces cuando el momento de hacer la reconstrucción, quede la reconstrucción en el plano anatómico. Si queda torcido, ahí va a haber fugas y posteriormente va a haber estrecheces eventualmente. Otro de los tips es que no quede tensión. El uréter a tensión tiende a fugar. Entonces, si falta liberarlo, ok, liberarlo también. La sutura que utilicen, que sea la más delgada posible. Yo personalmente utilizo 5 ceros del Vicryl o PDS 5 ceros. ¿Barbada no? Barbada no utilizo porque no es tan fácil conseguirlas tan delgadas. Ok. Entonces 3 ceros ya me parece mucho, y tiende a veces a rasgar o a romper esa anastomosis. El doble J, siempre le dejo un doble J también. Y lo otro que también quiero recomendar es no hagan una hemostasia exhaustiva en el uréter. En la hemostasia exhaustiva en el uréter puede generar una isquemia en el postoperatorio, ya sea inmediato o mediato, y genera unas fugas muy importantes que toca hacer una reintervención del paciente. Hablando de eso, en la ureterolisis, precisamente hablando de la parte de la hemostasia, ¿usted usa energía o la hace con tijera para evitar, pues, como coagular de más? La disección tiendo a hacerla muy roma, con una disección, como nadando sobre el tejido. Si hay un vaso muy evidente grande, pues toca hacerle la hemostasia, pero si son vasos pequeños prefiero dejarlos, no va a comprometer ni la vida ni la salud del paciente, va a ayudar a esa anastomosis y no va a generar esa isquemia. Entonces mi consejo es no hagan una sobre o hemostasia exagerada, si es que se puede decir, a nivel del uréter. Con la pelvis no hay tanto problema, pero sí con el uréter, tengan mucho cuidado con ello. La manipulación del uréter también tengan mucho cuidado. Entonces yo generalmente cuando corto la pelvis, dejo un pedacito para agarrarlo de ahí, que es el pedacito redundante que finalmente no va a estar dentro de la anastomosis, pero sí me sirve para la manipulación y no genera una isquemia innecesaria del uréter. Del tejido que sí va a quedar. Es correcto. Ok, perfecto, listo. Bueno, y hablando de reimplantes, ¿cuándo prefiere hacer un reimplante por laparoscopia versus abierto? Bueno, prefiero hacerlo en niños grandes o adultos jóvenes. En neonatos considero que es mejor hacerlo por un abordaje abierto. También tener en consideración la longitud del uréter. Si es un uréter largo, se puede hacer por laparoscopia. Si es un uréter corto, si no tiene mucha experiencia, definitivamente abierto. Entonces, toca tener muy bien las consideraciones, la causa también. Eso sí es, por ejemplo, algo que vemos tan comúnmente como lesiones de origen ginecológico, quirúrgicas. ¿Prefiere hacerlo abierto? Se puede intentar laparoscópico, discutiblemente, pero son pacientes que tienen mucha fibrosis. La disección no es fácil, no es para nada fácil, y acceder a ese punto del uréter a nivel de la anastomosis a veces es muy complicado. Está el cruce de los vasos ilíacos, hay que tener mucho cuidado con ello. Pero generalmente al momento del corte del uréter, si alcanza a dar, nuevamente los mismos tips que en la pieloplastia, que no queda tensión tampoco, que no quede torcido, todo ello. Si son uréteres cortos y si no tiene la experiencia, pues tocaría hacer de pronto un flap de ovari. Si es un laparoscopista experimentado, ok, adelante. Si no, definitivamente haga una conversión a cirugía abierta o piense de entrada hacia una cirugía de tipo abierto. ¿Y qué técnica le gusta para el túnel submucoso? En la mayoría de veces, siendo que los reimplantes que yo utilizo en adultos casi no utilizo el mecanismo antirreflujo, pero en algunos casos que sí hay que hacerlo,
y definitivamente es como un politano para hacer la detrosotomía y hacer una relación de 5:1, más o menos, que es el diámetro del uréter a 1, la longitud de lo que se debe cubrir con el uréter, que sería una técnica extravesical. Ok, perfecto. Bueno, creo que abarcamos como las cirugías laparoscópicas más frecuentes del urólogo. Es correcto. Con unos tips muy interesantes. Pero si tuviera que dejar solamente 3 tips de oro para aquellos que están empezando a hacer laparoscopia urológica, ¿cuáles serían? La primera es la constancia y la paciencia. Al principio uno tiende a desemocionarse, si es que así se puede decir, porque es muy difícil. La laparoscopia, en realidad la curva de aprendizaje requiere su tiempo. Entonces no se desmotiven, sigan adelante y sigan adelante con un par. El trabajo en equipo, indiscutible. Siempre traten de entrar con un par que también sepa laparoscopia, un par que también sepa cirugía abierta, ¿sí? Y hacer una planificación antes de cualquier cosa. En la laparoscopia, lo que es la posición del paciente, la posición de los trócares, la creación del espacio antes de llegar al punto crítico es supremamente importante. Y eso sería como lo que les diría: tengan paciencia, e iniciando hay que ver muchos videos, hay que editar muchos videos, porque eso es lo que va a llevar a la excelencia, definitivamente. Ok, bueno, y una última que se me ocurre es, ¿usted recuerda alguna complicación o error que lo haya marcado y que haya cambiado su forma de operar? Wow, qué pregunta tan difícil, porque creo que me ha pasado de todo, la verdad. La estadística lo termina alcanzando a uno. Y uno aprende de todo ello, definitivamente. Y ahí los consejos que acabo de mencionar, esa planificación, esa creación del espacio, indiscutiblemente es lo que va a disminuir al máximo cualquier riesgo o cualquier complicación para futuros eventos. Entonces, he tenido lesiones intestinales, lesiones de nervio, lesiones vasculares. La gran mayoría se han podido resolver por vía laparoscópica, como lo mencioné previamente, de poner trócares adicionales o subir el neumo o todo ello. Pero creo que todas aprende uno, indiscutiblemente. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Yo creo que este episodio nos deja muy claro que la laparoscopia no es solamente técnica, sino también lo que usted nos dice: criterio, calma y práctica. Y gracias por compartir tanta experiencia con nosotros. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que disfruten este episodio, aprendan de ello, y estoy muy atento a cualquier ayuda que puedan necesitar de parte mía. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.